SinaíRadio.net presenta De Cara a Cara con la Verdad, con Joel Maldonado. Muy buenas noches y bienvenido a tu programa en esta nueva temporada de Cara a Cara con la Verdad. Te habla tu hermano y amigo Joel Maldonado y estamos por aquí por Sinaí Radio, donde te lleva a tener un encuentro con la presencia de nuestro Dios. Sinaí Radio, un encuentro con la presencia de nuestro Dios. Si no tienes una emisora el cual te esté trayendo programas con palabra de edificación para tu vida, esta es tu emisora, Sinaí Radio, un encuentro con tu presencia. Y estoy muy contento porque hoy comenzamos en esta nueva temporada, en este programa de Cara a Cara con la Verdad, donde sé que vas a disfrutar mucho, sé que vas a estar pendiente a este programa porque vamos a traer muchos estudios bíblicos donde vamos a estar hablando profundamente de la palabra, donde vas a tener un encuentro con la palabra de nuestro Dios. Así que gracias por estar escuchándonos. Y si no tienes la aplicación, bájala en tu teléfono. Búscanos en SinaíRadio.net. SinaíRadio.net. Ahí vas a conseguir esta emisora donde tiene una muy buena programación, donde tenemos ya varios programas en esta emisora, donde te vas a encontrar por la mañana en Amanecer con el Padre, con nuestro hermano Samuel Suárez. Le envío saludos al presidente de esta emisora, Sinaí Radio. Todos los días por la mañana a las 6 de la mañana. Conéctate por Sinaí Radio con Samuel Suárez para que puedas, ¿verdad?, escuchar una palabra al amanecer. También a las 8 de la mañana de lunes a viernes con el hermano Joel Banch. Arranca en Fe. Otro programa donde va a refrescar tu vida, donde vas a pompear tu fe para poder llevar el día que tienes que llevar y puedas depositar tus cargas y estés relajado. Eso es de lunes a viernes aquí, Amanecer con el Padre a las 6 de la mañana con Samuel Suárez. Y a las 8 de la mañana, lunes a viernes, Arranca en Fe. Y los domingos aquí desde las 12:30 de la tarde, conéctate con Pintos. Nuestro hermano José Pintos va a traerte los miércoles a las 12:30 de la tarde. Conéctate con él para que puedas, ¿verdad?, tomarte una tacita de café o un jugo y puedas escuchar la palabra que tiene José Pinto. Y los domingos, ahora sí estamos en los domingos. Los domingos, desde las 5 de la tarde, Café y Gracia con mi amada esposa Iliana Manso, donde estará hablando, ¿verdad?, en situaciones de la Biblia que tengan que ver con la gracia, y así puedas entender un poco más y experimentar lo que es la gracia de Dios. Y a las 6 de la tarde, estudios bíblicos con este servidor en De Cara a Cara con la Verdad. Así que tenemos por el momento bastante, ¿verdad?, programación para que estés ocupado y te sientas que en esta emisora es un lugar donde sí puedes alimentar tu alma, tu espíritu y tu mente y tu corazón de palabra, además de la música que vas a estar oyendo durante el resto del día y de la semana. Mucha música cristiana que edificará tu vida. Bueno, y como dije, estoy muy contento, muy emocionado, porque este es mi primer programa, pero es una nueva temporada en De Cara a Cara con la Verdad. Yo solamente te pido que tomes asiento y que confíes en que vas a recibir palabra, donde vamos a tener este día un estudio, donde vamos a estar comenzando un estudio sobre el libro de Génesis. He tenido la inquietud de comenzar un estudio sobre el libro de Génesis, lo más profundo que podamos
hablar lo más que podamos abarcar. Vamos a comenzar hoy desde el primer capítulo, el primer versículo. No vamos a estar leyendo versículo por versículo, sino que quiero entrar y estudiar en lo más importante del libro de Génesis. Prácticamente ese libro es importante completo. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque yo creo que es muy importante que nosotros entendamos y tengamos, ¿verdad?, el conocimiento de que nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos. Y si eres alguien ahora mismo el cual estás empezando en el Evangelio, es importante que para tú poder entender la palabra, para que tú puedas entender la Biblia completa, debes saber y tener conocimiento de dónde es la raíz de todo, de dónde comienza todo. Y el libro de Génesis precisamente es lo que nos muestra, es el comienzo de todo. Así que quiero que te prepares, ponte cómodo, invita a otras personas, tira el mensaje de texto, pon tu Biblia al lado tuyo. Si tienes algo y quieres coger notas, también puedes hacerlo. Y vamos a alimentarnos y vamos a escuchar y vamos a compartir en esta hora un estudio bíblico muy bueno, donde estaremos hablando en el Génesis 1:1. Hoy vamos a comenzar sobre el libro de Génesis. Y antes de entrar al análisis del programa de hoy, también quiero dejarte saber que puedes conseguirme en las redes sociales, como en el Facebook como Joel Maldonado, Joel F. Maldonado. Así también me puedes conseguir también en el canal de YouTube como Joel Maldonado. Y en mi Instagram puedes conseguirme también como el J.Maldo73. J.Maldo73. Ahí puedes conseguirme en mi Instagram, y Joel F. Maldonado en mi Facebook, y J. Maldonado en mi YouTube. Ahí puedes conseguirme, y puedes conseguir también esta emisora en las redes sociales, tanto como Sinaí Radio, como en Facebook, Sinaí Radio, como en Instagram. Y así puedes conseguir también en el YouTube, donde también estos estudios y esta programación se estará transmitiendo. Bueno, ya aún dicho eso, pues yo quiero, ¿verdad?, antes de comenzar el análisis y el programa de hoy, me gustaría comenzar trayendo 3 preguntas que son muy importantes para mí y que son fundamental de este estudio de hoy y de este programa de Cara a Cara con la Verdad. Quiero traerte 3 preguntas y son las siguientes. ¿Es confiable la Biblia? ¿La Biblia es un libro confiable? ¿La Biblia es la verdad absoluta de las dudas que tiene el ser humano y la humanidad sobre este mundo? Y la última pregunta, ¿es la Biblia la palabra de Dios? Así como nosotros los creyentes y los cristianos siempre estamos profanando y siempre siempre estamos proclamando, discúlpeme, y siempre estamos hablando y diciéndole al mundo que esta es la palabra de Dios. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Es confiable la Biblia? ¿Es la Biblia la verdad absoluta? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Yo quiero, ¿verdad?, hablar un poquito antes sobre eso, ya que uno de los problemas que podemos encontrar en estos tiempos que nos ha tocado vivir en esta sociedad, en esta era, en esta edad, es la falta de credibilidad que el hombre o la humanidad le da a la Biblia. Se le ha dado una falta de credibilidad. Hoy la Biblia para muchos es un libro más. Lamentablemente, yo he escuchado personas, yo sé que quizás muchos de los que están escuchando también puedan haber escuchado a otras personas quitándole credibilidad. Y hoy la Biblia para muchos es como si fuera algún libro lleno de cuentos. Un libro que está quizás lleno de fábulas, mitos, leyendas, que solo ha servido supuestamente la humanidad del hombre para engañar al hombre, para envolver y engañar al hombre y controlarlo por medio de lo que se conoce la religión. Eso es lo que muchos opinan de lo que ha hecho la Biblia en el ser humano. Ahora, la respuesta a esta pregunta no solo va a determinar cómo vamos a ver la Biblia,
su importancia que tiene la Biblia para nuestras vidas, sino que también debe tener un impacto eterno en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas. Si la Biblia realmente es la palabra de Dios, entonces yo creo que debemos apreciarla, debemos estudiarla, obedecerla y confiar plenamente en ella. Escúchame bien, si la Biblia realmente es la palabra de Dios, entonces yo creo que es nuestra responsabilidad y deber de apreciarla como un tesoro, estudiarla, obedecerla y confiar, que es lo más difícil, plenamente en ella. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces eso quiere decir que es la autoridad final para todos los asuntos que tengan que ver con la fe, de práctica y de moralidad. Si la Biblia es la palabra de Dios, no creer en la Biblia es tan sencillo como decir que no creemos en Dios. Si la Biblia es la palabra de Dios, no creer en ella es decir o negar la existencia de nuestro Dios. ¿Cómo nosotros podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios y no solo es un buen libro? Pues veamos rápidamente lo que nos dice el apóstol Pablo, lo que Pablo le escribe a Timoteo, a un joven pastor lleno de mucho ánimo, vida y deseo de trabajar en la obra, en la iglesia primitiva, donde el apóstol orienta y le da ánimo a este pastor, joven pastor, y le escribe la carta y dice en 2 de Timoteo 3, 14 al 17 lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Es importante saber aquí que este joven pastor fue educado por su mamá y por su abuela. Fue instruido en la palabra y por eso es que él le dice esto en este versículo. 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, esto es muy importante, esto que voy a hablar, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada. Todo el que escribió la Biblia, todos los autores fueron inspirados por el Espíritu Santo, por Dios. Y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Esto le escribió el apóstol Pablo a un joven pastor, a su hijo espiritual Timoteo. Y la abuela, como así te dije hace un rato, la abuela y la madre de Timoteo le enseñaron las escrituras, a pesar, fíjense, de que el padre de este hombre era un hombre pagano. Su madre y su abuela se encargaron de que este hombre fuera educado en las escrituras. Ahora Pablo, que es el padre espiritual de Timoteo, le insiste a través de esta carta en el valor práctico que tiene y sobre todo en su autoridad por ser inspirada por Dios. O sea, que este no es un libro de filosofía, un libro de ciencia que es escrita por mano de hombre, pero que no tiene una inspiración espiritual o de la deidad de Dios. Podríamos decir con Isaías que la palabra sagrada salió de la boca de Dios y que no volvería atrás vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada en aquello para que la envió. Miren lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca.
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Hermano, existen evidencias tanto internas como externas de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. Y aquí acabamos de leer unos versículos, especialmente el versículo que le escribió Pablo a Timoteo, donde nos dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que la Biblia es un libro que es inspirado por Dios. Las evidencias internas son aquellas, hermanos, aquellas cosas dentro de la Biblia que dan testimonio de su origen divino. Y una evidencia interna de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios es su unidad. Aunque la Biblia está compuesta por 66 libros y es escrita por más de 40 autores diferentes que fueron inspirados por el Espíritu Santo, escrita en 3 idiomas diferentes y escrita en un periodo de aproximadamente 1500 años, todos esos libros, cuando fueron juntados, más o menos el término que se tardaron en escribirse todos esos libros, un periodo de 1500 años, y luego fue juntada y fue llamada Biblia. La Biblia es un libro unificado de Génesis hasta Apocalipsis y no tiene ninguna contradicción. Esta unidad, que es única, amado escucha oyente, que hace distinción de todo libro que existe en este mundo. Esta unidad, unidad que es única, es lo que hace distinta la Biblia de todos los libros que han existido, que existen y que existirán. Y es una prueba que es divina, que Dios hizo que más de 40 escritores registraran todo lo que está escrito en la Biblia, para que tú y yo hoy tengamos este libro y podamos conocer de Dios. Otra evidencia que la Biblia es palabra de Dios y que tiene que tener su credibilidad es que es un libro profético. La palabra escrita en este libro es una palabra que es profética. La Biblia contiene cientos y cientos de profecías que están relacionadas con el futuro de las naciones, ciudades y con el futuro de esta humanidad en la cual estamos viviendo. Y hay más de 300 profecías relativas a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Si usted es un estudioso o quiere ser un estudioso de la palabra, vaya anotando todas esas profecías que tienen que ver con la venida del Hijo de Dios, que es Jesucristo. No solo se profetizó su descendencia, de dónde iban a nacer, sino que también se profetizó que iba a morir, pero que también iba a resucitar. Y así, hermano, sucedió. Está escrito. Está escrito, y es por eso que hoy nosotros podemos decir que Cristo vive. Es por eso que hoy muchos nos llaman aleluya. Es por eso que hoy podemos decir que somos fieles seguidores de Cristo, porque Él no solamente nació, sino que murió y resucitó. Y no existe ningún otro libro que contenga la cantidad de profecías detalladas y predictivas que contienen la Biblia. Y esta es una, segunda evidencia de que la Biblia tiene credibilidad y de que es palabra de Dios. Y una tercera y última evidencia es la autoridad y el poder sin igual que tiene este libro, que tiene cada palabra que está escrita en este libro. Es el poder y la autoridad que tiene. La autoridad de la Biblia, hermano, mi querido oyente, no se parece a la de ningún otro libro que se haya escrito jamás
o que hayamos escuchado alguna vez de algún libro. Este poder se ve en la forma en la que innumerables vidas han sido transformadas de forma sobrenatural. Hermanos, hemos escuchado, mi querido amigo, de drogadictos que han sido completamente cambiados, curados de la enfermedad de la drogadicción por la palabra que está escrita en este libro. Homosexuales que han sido liberados, que han cambiado su estilo de vida por la palabra. Vagabundos, vividores que han sido transformados por medio de la lectura de la Biblia. Criminales endurecidos, ¿verdad? Han sido reformados por esta palabra. Personas que tenían su corazón completamente endurecido, duros, al escuchar el nombre de Dios, al escuchar la transformación, y cuando leen esta palabra o cuando escuchan hablar de esta palabra, han sido transformados. Y este poder solo se ha visto en la Biblia. Un libro que con tan solo leerlo, miles y miles de vidas han sido cambiadas en el acto. Y ese es el punto de este programa de Cara a Cara con la Verdad, que mientras juntos tú y yo vayamos entrando y vayamos profundizando en la palabra, aquí el goal es que tu vida sea tocada, que tu vida sea transformada, ¿verdad? Que tu vida sea cambiada, que tengas un toque por esta palabra y que tengamos juntos, tú y yo, un encuentro genuino con Dios y con su palabra. Y bueno, yo creo que mi querido oyente, habiendo ya traído esta hermosa introducción sobre lo que es la Biblia, el efecto, ¿verdad?, que tiene, que debe tener la Biblia, la credibilidad que tiene y la autoridad, yo creo que ya podemos, ¿verdad?, ir comenzando, donde yo te traje la validez de lo que es la Biblia. Ya queremos, ¿verdad?, comenzar el estudio que he traído y he preparado, este corto estudio sobre el libro de Génesis. Así que quiero que, ¿verdad?, estén conectados, estén oyendo, porque es bien importante lo que yo voy a traer en esta hora para ustedes. Acordémonos que la Biblia no fue escrita en español ni en el inglés, es traducida. Por lo tanto, vas a estar escuchando que bastantes veces voy a estar yendo a su idioma original para así poder entender mejor lo que el autor, el escritor, quiso traernos a nosotros. Y quiero tratar, ¿verdad?, de cubrir este libro de Génesis, hablando sobre los puntos más importantes que tiene este libro, que para mí es muy importante el comenzar a estudiar la Biblia por este libro para poder entender lo que viene de aquí en adelante. Bueno, Génesis. Génesis es el primer libro del Antiguo Testamento, llamado así por ser el título que se le da en la Septuaginta y que significa el libro de la generación o creación de todas las cosas. Génesis, en su original Bereshit, que significa creación de todas las cosas o comienzo. En hebreo, que es Bereshit, tomado de la palabra con que comienza y que significa el principio. Este es el significado del nombre de este libro, que es Génesis. Y Génesis es el libro más importante de la Biblia. Para mí lo es, para muchos estudiosos también. Y quiero, ¿verdad?, traer a colación que yo no soy un erudito, no soy un rabino. Yo simplemente soy un estudioso de la palabra. Dios me ha dado el privilegio de yo poder ser un maestro en congregaciones. Y así que con el poco conocimiento que yo tengo, pues he querido traerle a ustedes lo poco que Dios me ha dado, para que ustedes también tengan el conocimiento que yo tengo y así
juntos poder crecer en el Evangelio. Con esto yo te quiero decir que yo no me creo más sabio que nadie. Si usted quiere, comentar, hacer sus comentarios, puede hacerlo. Por favor, se lo pido que lo hagamos respetuosamente. Tampoco no estoy aquí para que estemos argumentando ni discutiendo qué es lo que yo creo y qué es lo que este cree, porque para eso no es la palabra. Si usted difiere en algo que yo he hablado, yo puedo respetar su punto, pero siempre y cuando se hable con respeto. Bueno, y Génesis es el libro más importante de la Biblia. Es el primer libro del canon sagrado que inicia la revelación dada por Dios. Es importante que tú entiendas que la Biblia es un libro que es una revelación que Dios nos ha dejado. Y Génesis es el comienzo de esa revelación. En el Génesis encontramos el comienzo de todo, con la excepción del comienzo de Dios. No está registrado ni en la Biblia ni en ningún sitio cuál es el comienzo de Dios. En el Génesis encontramos esta información del comienzo de todo. Contiene el principio de la creación de los cielos y de la tierra, principio de la vida, principio del hombre, el principio del pecado, de la redención de las naciones, de la nación de Israel y del plan soberano de Dios para todas las generaciones y las edades. El tema central de este libro de Génesis es sencillo, es Dios. Ese es el tema central de este libro, de todos los libros y de la Biblia entera. Sin duda alguna, el protagonista por excelencia de todo el libro es Dios. Génesis nos enseña que Dios es personal y posee inteligencia en el grado más absoluto y en el grado más alto que ningún hombre jamás vaya a conocer la altura de la inteligencia de Dios. Dios tiene sentimientos, tiene una voluntad soberana, y el Dios del Génesis conoce de manera perfecta todas las cosas, tanto las actuales como las futuras. Está presente en su totalidad de ser en cada momento y cada espacio del universo. Además, Él es el Todopoderoso, como así nosotros los creyentes le llamamos, que ha existido siempre y que ha hecho que todo exista. Por eso es que no conocemos sobre su comienzo, porque Él siempre ha existido. Dios fue el creador de todo, sin haber sido Él creado por nadie. Esto es muy importante. Dios fue y es el creador de todo, sin Él haber sido creado por nadie. Génesis nos señala que Dios es el único ser necesario, infinito, eterno, incomparable, y que solo depende de sí mismo. Él no depende de ti, Él no depende de mí, Él no depende de nadie, Él depende de Él. Él es el Dios vivo, activo, espiritual, personal y absolutamente libre. Y sus propios atributos constituyen su único límite. El libro de Génesis, amado oyente, comienza con un relato de la creación. Eso es lo que comienza este libro. Este relato está en el capítulo 1, pero también encontramos que en el capítulo 2 hay un relato de la creación. Y fíjese que no son relatos muy distintos en estos dos capítulos. No es que son dos diferentes creaciones o dos diferentes versiones, o que, vamos a ponerlo de esta forma. No. Es que son dos puntos de vista diferentes de la creación que el Espíritu Santo inspiró al escritor de el Génesis. La misma creación desde dos puntos, desde dos perspectivas diferentes del escritor, que de hecho este libro, si no lo sabías, te lo digo ahora, se le atribuye a Moisés como el escritor de este libro y de los primeros 5 libros de la Biblia.
Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Se le atribuyen a Moisés como el hombre que fue el escritor de estos libros que son muy importantes en la Biblia. Entonces, con dos perspectivas diferentes, tenemos una revelación más completa sobre lo que es la creación. Como te dije hace un momento, no es que hay dos versiones diferentes de la creación o que una contradice a la otra, no, sino son dos perspectivas diferentes. Y esto, ¿verdad?, no es que exista algún conflicto entre las dos revelaciones, sino que obtenemos un mejor entendimiento sobre lo que Dios quiere que tú y yo sepamos sobre la creación. Para nosotros entonces así poder entender mejor lo que Dios quiere que nosotros apliquemos en nuestras vidas. Ya que el propósito de estudiar la palabra y de estudiar la Biblia es el poder aplicar en nuestras vidas. Fíjate que si tú eres un buen estudioso y si sabes estudiar la palabra y la Biblia, que te animo a que aprendas a estudiar correctamente, siempre habrá algo, encontrarás algo para aplicar en tu vida. No hay sitio ni rincón en la Biblia donde no exista algo donde debemos aplicarlo en nuestras vidas. ¿Y qué fue, verdad? Lo que leímos en la introducción, donde Pablo le habló a Timoteo y le dijo: toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Si este no es el propósito que vamos a encontrar al estudiar la palabra, jamás tú y yo vamos a tener una revelación correcta de la palabra. Vuelvo y te repito, si no vamos a tomar la palabra con el sentido correcto, que es para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, si este no es el propósito que vamos a tener cuando vamos a sentarnos a estudiar, jamás tendremos la revelación correcta de la palabra. Y fíjate que te dije correcta, porque hay muchas revelaciones. Hay muchos que están trayendo al pueblo muchas revelaciones que no son la correcta y que no son inspiradas por Dios y por el Espíritu Santo. Así que rápidamente vamos a Génesis 1:1, que dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es un versículo que es muy conocido, que la mayoría de las personas lo conocen. Todo creyente conoce este versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y este versículo, el que acabo de leerte, te lo leí de la traducción de la Reina Valera del 1960, que es la versión que es más leída y que es más comprada cuando se habla de comprar la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En esta traducción en español, primero, si usted observa, primero va el verbo y después va el sustantivo. Esto es en la traducción al español. Pero en el original hebreo, la regla es un poco diferente, porque primero es el sustantivo, Dios, perdón, hermano, y luego es el verbo, creó. Y me gusta esta versión en su original hebreo, porque Moisés se le revela a Dios antes de la creación. Me encanta cuando yo voy a la original, me encantó ver que era diferente, que el sustantivo, que es Dios, va primero que el verbo, que es creación, porque en el español el verbo es primero, creó Dios, pero en su original es Dios creó. Y me encanta esto porque luego de la palabra, en el principio, Moisés coloca a Dios antes
inspirado por el Espíritu Santo, antes del verbo de creación, mostrándonos que antes que todo ya Dios estaba. Antes que todo, en este primer versículo, el Espíritu Santo, Dios inspira a Moisés en su original hebreo a colocar a Dios, mostrándonos que antes de todo ya Dios estaba ahí. Como les dije hace un momento, Génesis nos trae el comienzo de todo, menos el comienzo de Dios. Pero sin embargo, el escritor en su original hebreo dice: en el principio Dios creó. Dios antes de la creación estaba ahí. El escritor no está planteando en ningún momento la posibilidad de que existía un Dios o de que había una posibilidad de que puede que exista un Dios, sino que Moisés nos presenta a Dios como el ser que ha existido desde siempre y desde antes de la creación, y a quien corresponde la labor de crear de la nada todo lo existente. En el Apocalipsis 1:8, Jesucristo le revela al apóstol Juan lo siguiente. Esto es bien emocionante y esto es bien importante. Mira lo que le dice Jesucristo al apóstol Juan: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús, describiéndose él mismo ante el apóstol Juan, cuando le está revelando esto al apóstol, que en él no hay comienzo, que en él tampoco existe un final, sino que es un Dios que es completamente eterno, donde no existe su comienzo ni tampoco existirá su final. Es como cuando usted hace un círculo y usted escribe un círculo. En el círculo usted nunca va a ver su comienzo y nunca va a ver su final, sino que siempre va a estar ese círculo ahí. Nunca va a parar de ver dónde para ni dónde comienza. Y fíjese que esto es bien interesante, lo que Jesucristo le dijo al apóstol Juan, porque mira, le dice: yo soy el alfa. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra del alfabeto griego. El griego, y es muy importante porque el griego fue lo que se usó para escribir gran parte de la Biblia, que incluye en el libro de Apocalipsis, específicamente todo el Nuevo Testamento. La posición de estas dos letras, alfa y omega, en el alfabeto griego se usan para indicar que solo Jehová es el principio y que solo Él también es el fin. Él era el Todopoderoso en el pasado infinito y seguirá siéndolo el Todopoderoso por siempre en este futuro y presente infinito. Él es el único que existe de tiempo indefinido a tiempo indefinido. El Salmo 90, versículo 2, nos trae lo siguiente: antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Fíjense, mi amado oyente, mi amigo que me estás escuchando en esta hora, fíjense cómo el salmista de este Salmo 90, versículo 2, el Espíritu Santo les revela que antes de la creación de todo lo que está en la tierra, ya Dios existía y ya Él estaba ahí. Que es lo que nos expone, lo que nos pone Moisés en el primer versículo de Génesis. Y me gusta porque tanto en Génesis como en el Salmo confirma el origen de la creación de todo, y que antes de la creación estaba el Creador. Y aquí estos versículos
derrumban todas estas teorías que el hombre ha creado y que el hombre ha inventado, como la teoría del boom, que es una de muchas teorías que no voy a traerlas todas aquí, porque si no nos toma toda la noche hablando de ellas. Y esta teoría del boom lo que dice y expresa y expone es que la Tierra fue creada por causa de una explosión que hubo allá en el espacio, y que el hombre, también hay otra teoría por ahí que salió del mono. Estas teorías que hay por ahí que el hombre se ha inventado, y en fin, la Biblia, como la palabra de Dios, nos revela quién fue el creador de este mundo, quién fue el creador del hombre, quién fue el creador de todo lo que hay aquí en la tierra, quién creó los cielos, quién creó la tierra, quién creó los animales, las plantas, el hombre, y que antes de toda la creación la Biblia nos está revelando como un libro con una credibilidad y una autoridad única, que ya Dios estaba ahí. Y como dije hace un momento atrás, la Biblia no nos plantea ninguna posibilidad de que puede que hubiera existido un Dios, o de que puede que haya un Dios, sino que la Biblia nos presenta específicamente en este versículo 1 de Génesis y nos confirma la existencia de Dios, del único Dios antes de toda la creación. No de un Dios, no del Dios, sino del único y verdadero Dios, Jehová, Yahvé, el alfa, el omega, el principio y el fin, Jehová el Todopoderoso. Otra creencia y otra teoría que este versículo de Génesis 1:1 rompe es esta idea de lo que es el ateísmo. El ateo, hermano, querido oyente que nos está escuchando en esta hora, el ateo es la persona que niega rotundamente la existencia de Dios o la existencia de un Dios. Acuérdese que el hombre, el enemigo Satanás, se ha encargado de engañar al hombre con muchos dioses falsos. Y el ateo niega la existencia de Dios o de algún Dios o de la religión. Y el origen de la palabra ateo es ateus, que es de su origen latín, y del griego ateos, que es formada por el prefijo a, que esa a de ateo, que quiere decir sin, significa sin. A es sin, y teos, que significa Dios. Que entonces cuando se juntan, la palabra es ateo, es sin Dios. Eso es lo que significa la palabra ateo. Y la persona atea se caracteriza por no creer en Dios o en otros dioses. Niega la existencia de un ser supremo, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Rotundamente el ateo niega eso. Pero puede, fíjese, aceptar una religión, ya que existen religiones como lo que es el budismo o el hinduismo, que esas religiones, a pesar de que se le conocen como religiones, niegan la existencia de Dios. Fíjese, para mí un ateo es una persona que está a falta de fe. Para mí un ateo es una persona sin fe. Dice el apóstol Juan en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué traigo este versículo? Y estamos hablando del ateo. Porque para ser salvo hay que creer en Jesucristo. Y eso se llama fe. Y por eso es que yo te digo que un ateo es alguien que está a falta de fe, porque el ateo no cree en Jesucristo. Y para llegar a Él hay que creer, dice aquí el versículo. Y dice Jesús también, en Juan 14:6, dijo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es muy interesante,
Porque para poder llegar a la salvación y para poder llegar a Jesucristo y a Dios, hay que creer en Jesús. Y eso se llama fe. Hay que creer. Y en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque es necesario, es una necesidad, es una obligación, es algo que tiene que estar ahí. Que el que se acerca, el que se quiera acercar a Dios, tiene que creer que Él existe. Y lo más gracioso de esto, o lo más importante, es que en quien creemos es en alguien que no hemos visto. Entonces, el ateo niega la existencia absoluta de Dios, o sea, no cree. Y el no creer es la falta de fe. Ahora, miremos cómo describe la Biblia quien no cree en Dios, quien no tiene fe. Vayamos al Salmo 14:1, dice la Biblia, en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Fíjese que un necio, dice la definición, esto es una de la descripción que nos trae la Biblia, un poquito, ¿verdad? Se escucha un poco fuerte. Dice el necio en su corazón que no hay Dios, reniega a Dios, no cree en Dios. Y dice la definición de lo que es un necio, que es un ignorante que no sabe lo que podía o debía saber. Una persona con ignorancia es que no sabe lo que podía o debía saber, falto de inteligencia o de razón. Dice que también es la definición que es un tonto, un bobo. Esta definición yo creo que está un poquito más fuerte que lo que dice en la Biblia, porque la Biblia dice que es un necio, pero cuando vamos a la definición es algo un poquito más fuerte poder leer esto de lo que es un necio. Y es la descripción que la Biblia nos da y nos deja de lo que es una persona que no cree en Dios, de lo que es alguien que no tiene fe en su vida y no cree en Dios. Entonces, un ateo, según la Biblia, es alguien con falta de inteligencia. Es alguien con falta de un buen razonamiento. Y yo creo que la Biblia es bastante clara. Y lo más impresionante es que comienza en su primer versículo presentándonos el autor de la creación de los cielos, de la tierra y de todo lo que habita en ella. De la existencia de Dios, que solo puede ser refutada por un ignorante con falta de razón y de sensatez. Solo un ignorante puede refutar lo que dice la Biblia de la existencia de Dios, del que estuvo antes de la creación, del que creó los cielos y la tierra. Y Génesis 1:1 nos presenta el único Dios existente, vivo y verdadero, y nos presenta y nos introduce a un Dios creador, poderoso y eterno. Óigame, este primer versículo que acabamos de analizar, porque me voy a parar aquí ahora en este versículo, porque el próximo programa vamos a estar entrando y vamos a entrar un poquito más profundo y vamos a extendernos un poquito más en lo que es el versículo 2. ¿Qué es lo que nos trae el versículo 2 y qué tiene que ver este versículo 2 con el versículo 1? Así que esta noche no quise ser muy extenso porque quiero traerles el programa que viene, un programa un poco más extenso. Vamos a tomarle un poquito más de tiempo. Pero es muy importante lo que este versículo, el primer versículo que nos presenta la Biblia en el libro de Génesis, que fue escrito por Moisés, uno de los más grandes líderes que existe en la Biblia, y fue inspirado por el Espíritu Santo. En este primer versículo se presenta a Dios mismo como el autor de todo de este libro,
como el autor de la creación, como el Dios que no se conoce su comienzo, de no tiene principio, que no tiene fin, como el Dios todopoderoso, como un Dios que estaba mucho antes, un Dios eterno que siempre ha existido y que existirá. En Él no hay pasado, en Él no hay futuro, en Él hay un presente eterno. Acuérdese esto, mi querido oyente, lo que es el tiempo y lo que es el pasado y lo que es el futuro fue creado para nosotros, el hombre, para poder vivir aquí en la tierra. Fue para nosotros que fue creado el tiempo. En Dios no existe tiempo y Él siempre ha existido desde antes y siempre existirá. Y esa es nuestra esperanza, de que algún día vamos a estar junto al Creador de los cielos y de la tierra, pero sobre todo el Creador de nosotros, el hombre. Pero que cuando estemos junto a Él, no habrá tiempo en nosotros, sino que seremos como Él eterno. Así que gracias por estar aquí, por haber escuchado este corto estudio en De Cara a Cara con la Verdad. Espero que haya sido de tu agrado. Espero que haya sido de tu edificación. Espero que, ¿verdad?, Dios haya hablado en tu vida, a tu vida. Y solamente te pido que le entres a las redes sociales, le des like, te suscribas, tanto en la página de Sinaí Radio como en la mía de Joel Maldonado. Que compartas este contenido, que riegues la voz, y que todos los domingos a las 6 de la tarde estaré con ustedes tratando de dar lo mejor de mí para que tengamos un buen tiempo estudiando y escudriñando la palabra de Dios. Acuérdate siempre conectarte a SinaíRadio.net para que puedas gozar y disfrutar de la programación que tenemos de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana hasta las 9, los miércoles a las 2:30 y los domingos a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengas una muy linda y hermosa noche. Bendiciones. SinaíRadio.net presentó De Cara a Cara con la Verdad, con Joel Maldonado.